Ok. Bien, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Deseducar Críticamente, un espacio donde se pretende establecer una mirada crítica de la educación desde una perspectiva liberadora y radical, entendiendo la radicalidad como una reflexión más completa y profunda posible sobre aspectos de la educación. Les habla Juan Remolina, quédense para deseducarnos críticamente. Sebastián Fernández, laborioso o labriego de la palabra, ¿no? De la narración, con quien estaremos hablando durante los próximos minutos sobre su experiencia de vida artística y su relación con la universidad. Sebastián, bienvenido. Juan, muchísimas gracias. Gracias por estar acá. Un placer de poder participar en este espacio. Se le escucha entrecortado. Se Mucho. les siempre será por los auriculares de los Bluetooth. A ver, déjeme desconectar acá. Ahí, mejor, peor, Sí, sí, mejor. mejoró. Sí, entonces hagamos lo siguiente. Eso. Después del saludo que le hice, entonces, bueno, voy a repetir el saludo para que quedemos a tono. Entonces, Sebastián, bienvenido. Juan, muchísimas gracias. Un placer estar acá y bueno, pues gracias por la invitación. Sebastián, ¿podría contarnos brevemente quién es usted? ¿Quién es Sebastián Fernández? ¿Desde qué lugar del planeta nos habla? ¿Y cuáles fueron las razones que lo llevaron a emigrar? Bueno, la primera pregunta muy filosófica, muy fuerte. ¿Quién es? Estoy en ese camino. Pero nada, actualmente me considero un contador de historias. Piedecuestano, artista desde muy chiquito, no sé, siempre estuve en la rama de las artes, de los escenarios, actor y de un momento para acá, de un tiempo para acá, me di cuenta que en la actuación había un personaje que era el que estaba en la escena y un día descubriendo los cuentos me di cuenta que era el yo el que estaba en la escena, con la verdad y la palabra. Y eso me llevó a encontrarme hacia adentro y a querer expresar un montón de cosas y empecé el camino de la palabra y en el camino y en el andar salí de Piedecuesta, un pueblo pequeño, hacia la gran ciudad de la furia, Buenos Aires, Argentina, que es donde me encuentro actualmente. ¿Qué razones lo llevaron a entregársele a la ciudad de la furia? La primera que es un hito para nosotros, Argentina o Buenos Aires como ciudad cultural, como ciudad artística, tiene un montón de referentes, de espacios, de movimientos y creo que para mucha gente del arte en Latinoamérica es como el sueño americano. Llegar a Buenos Aires es como, o para los futbolistas también, es como un sueño para brincar hacia un montón de oportunidades. Y segundo, por las oportunidades de educación que me brindaba esta ciudad, a diferencia pues del país, de Colombia. Las oportunidades de educarse. Bueno, cuéntenos de esas oportunidades. ¿Qué pasó aquí en Colombia? ¿Usted intentó ingresar a alguna universidad, algún programa de formación profesional en artes? ¿Qué pasó? Sí, estando en el colegio todavía, que se hacían estos 2 últimos años de la secundaria, donde uno tenía que elegir como una carrera como a seguir, una tecnicatura, donde tenía una especialización de contabilidad, de mercadeo, demás. Yo ya tenía definido lo que quería en mi vida, dedicarme al arte, y no había ese espacio. Gracias a mi familia, que se pudo, una escuela privada, Ensamble Santander, que se dedicaba a hacer una tecnicatura en artes escénicas, me empecé a formar ahí. Entonces, al graduarme de la escuela, de la secundaria, me gradué de una vez con un título terciario en artes escénicas. La idea era poder continuar teatro, demás cosas, pero estudiando eso me di cuenta que estaba el cine y el mundo que había detrás del cine me llamó mucho la atención y mi papá me dijo, bueno, plata no hay. Para estudiar, podemos, si usted quiere, podemos buscar algo con el ICETES, mire a ver, pero como que en ese sentido de decir, bueno, ¿qué quiero? ¿A dónde me encuentro? Bucaramanga, la ciudad, no sé, había muchas dudas. Yo sentía que estaba muy encerrado, que el mundo era mucho más amplio, pero que ese pedacito donde me encontraba no me brindaba lo que quería. Y busqué la nacional. Bogotá apliqué,
pero tuve que hacer un examen similar al IFEX para poder ingresar con todas las materias, y luego había un examen ya más específico de la carrera de cine para saber si se ingresaba a la de cine. Y en el primero que hice, nada, no pude ingresar. Lo volví a intentar y me faltó un punto para poder pasar al examen ya específico de la carrera de cine, y tampoco pasé. Entonces ahí decidí dedicarme al teatro, seguir trabajando en el teatro, a formarme como escritor también, como a punta de talleres, cursos, seminarios, y fue cuando me contaron de Argentina. Ya igual lo había escuchado porque varios compañeros de la carrera de teatro se habían venido para acá a estudiar, y me quedó el cosito, la cosita picando, incluso saliendo de la escuela cuando terminé la secundaria. Yo quería Argentina, lo había pintado como una meta, pero tenía mucho desconocimiento, era un montón de dinero, y el miedo que le dicen a uno que salir al exterior, eso es de mucha plata y que eso es para gente rica. Pero ya ha pasado 2 años de la carrera en Bucaramanga, que me fue bastante bien con mi compañera, con mi pareja, formamos un montón de cosas de trabajo y estábamos cada vez más encaminados con la televisión, con el teatro, con las giras, con un montón de cosas que era como el camino que quería, pero sentía que había una necesidad también de formarme, ¿sí? De encontrar otro camino y abrir más posibilidades, de que el mundo era mucho más amplio. Y ahí tomamos la decisión de ambos, de decidir venirnos a estudiar a Argentina. Previamente hicimos la inscripción, yo me inscribí en la UNA, Universidad Nacional de las Artes, aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la carrera de cine, y mi novia en la carrera de teatro. Mi compañera ya había estudiado en Bucaramanga, ella es administradora de negocios internacionales de la Pontificia, porque su familia cuando terminó la secundaria, que fue muy joven, a los 15 años, le dijo, bueno, usted estudia o estudia y después hace lo que quiere. Y ella muy aplicada, terminó su carrerita a los 4 años y medio, a los 5 ya estaba con su título, 20 años tenía con su administración de negocios internacionales, pero con su objetivo puesto en las artes. Entonces, venirnos para acá fue también como romper esos paradigmas de la familia, de que no se puede vivir del arte, de que, aunque nosotros, y eso es algo que le agradezco a las artes, pudimos, yo a los 18 años, 17 años, poder llevarle un mercado a mi casa y decir, esto lo pagó el teatro, o esto lo traigo de la gira, o de este capítulo de televisión, mire, esto. Entonces también las familias empezaron a darse cuenta de que había una forma y que el arte también se puede vivir. Llegamos a la ciudad de la furia sin conocer a nadie y nada. Una ciudad gigante, hermosísima, y bueno, con todo el miedo y las ganas de comernos el mundo, ¿no? El imaginario que uno se construye también del exterior y el miedo que le pintan a uno también de salir afuera, de todo es terrible o que todo está bien, también depende de la persona. Y arrancamos. Acá hay algo previo que se llama el CBC, que es como un curso universitario, donde uno tiene 4 materias, un semestre completo, un cuatrimestre en realidad le llaman acá, en el cual uno ve ciertas materias de la carrera y es como un curso aprobatorio, pero también es un curso para saber si uno quiere o no quiere estudiar, si es lo que uno está buscando. Se aprueban las 4 materias y ingresa directamente a la carrera. En la carrera de cine es mucho más fácil, son 4 materias, hay que cursarlas, y en la del teatro eran 4 profesores que tomaban 4 puntos de vista y tomaban unas clases, y a partir de eso elegían si sí o si no. Y por concurso, o sea, según el puntaje que uno fuera adquiriendo, ingresaba. Yo pude pasar a la carrera de cine, mi compañera no pudo pasar a la de teatro, porque era muchísima gente y era más objetivo, más subjetivo, digo, perdón, del profesor, si le parecía que estaba bien o no, era más subjetivo y no era tanto como una calificación sobre algún ítem que se calificaba. Arranqué una locura porque era trabajar y estudiar. ¿Cuántas materias? ¿Cómo era el sistema? No tenía información de la vida universitaria. Acá por lo menos la una tenía la libertad de que yo podía escribir, no sé, cine 4 sin haber visto cine uno, cine 2, encontrarme con un montón de información que la fui como encontrando a medida que me fui encaminando. Y dije, no, pues estudiar uno puede y me meto con todas las materias, y yo tenía planeado 5 años, termino la carrera, me devuelvo para Colombia, me voy para México, mejor dicho, ya estaba con el Oscar recibido a los 25 años, era mi imaginación, Me como el mundo, sí. pero es otra cosa, mano, cuando uno trabaja y ve las posibilidades, que bueno, tengo que estudiar y meter la fuerza, pues empecé a dejar materias con el fin de poder ingresar. Pero las circunstancias del vivir
del encontrarse uno con el diario, con el sobrevivir, con la comida, con demás cosas, me fueron haciendo que cada vez dejara más materias y más materias. Me pareció curioso la cantidad de estudiantes colombianos que hay acá, más que todo en medicina y en la carrera también. Pues yo le decía, pero ¿ustedes cómo hacen para vivir? Y él me dice, no, es que mi papá o mi familia me paga la manutención acá, que es mucho más barato que pagar la carrera en Colombia. Porque aquí la educación es gratuita. Y aparte que es gratuita, te dan algún beneficio para trabajar dentro de la misma universidad. Entonces, con eso cubre los gastos de fotocopias, de cosas que tengas. Y el vivir, el alquiler, la comida, claro, no sale tan costoso. En ese momento el peso argentino estaba más alto, entonces había como una forma de el dinero que se enviaba rendía menos o rendía más y era como, no era tan costoso. O sea, lo que se paga en un semestre en Colombia alcanzaba para vivir bastante bien los 6 meses, ese es el caso. Pero era otra situación. Ahí duré un año y medio estudiando los 3 semestres que hice, pero por cuestiones de economía, de la vida, del trabajo, me salí. Hubo un semestre, el cuarto semestre fue un paro total de la universidad y el rector dijo que si no se cursaban tantas materias, se desaprobaba, o sea, todos desaprobábamos el semestre. Eso fue como el pie a lo que me dio para dejar la carrera. Qué año aproximadamente? 2018, Y el paro fue por cuenta de que de el los paro de la uni. estudiantes, Ajá. claro. Debido a qué se pedía, qué A se la exigía. privatización, en ese momento estaba el macrismo acá y querían como cerrar un montón, la UNA, que antes era IUNA, que era Instituto Universidad Nacional de las Artes, pasó a ser UNA y la idea era como privatizarlas y esto fuera más como instituciones y bueno, toda una cuestión. No fue la única universidad, fueron varias, pero más de las relacionadas con la UNA y la UBA es como más independiente y más autónoma en ese sentido. Ahí decidí como salir. Mi novia, que había dejado la carrera de teatro, no pudo ingresar, empezó a hacer talleres, cursos, ¿sí? Hay un montón de posibilidades de formaciones independientes. Y luego aplicó a la EMAT, que es la Escuela Municipal de Arte Dramática de la Ciudad de Buenos Aires, también muy exigente, y ahí sí pudo pasar. Y en ese momento yo estaba haciendo deliveries, trabajando con Rappi y en un Burger King. Limpiaba computadoras y era como un momento en el que yo dije, ¿a qué vine? Ya estaba la mitad del tiempo en el que supuestamente me iba a ganar el Oscar y me iba a comer el mundo y estaba en cualquiera. Bueno, Me había olvidado de los escenarios, me había olvidado de contar cuentos, de escribir, y decidí renunciar a todo y quedarme con lo más fijo, que era el Burger King, que era un trabajo para estudiantes, en el cual me permitían organizar los horarios, y empecé a buscar movimiento, y gracias a eso empecé como a encontrar posibilidades de trabajar con lo que hacía, de contar cuentos, de hacer talleres. Hice un diplomado de promoción de lectura, comunidades y territorios en Colombia virtual, eso me ayudó un montón. Y para enero del 2019 me contrataron para el gobierno de la ciudad en una cuestión que hacen Buenos Aires Playa, que convierte en un sector de la ciudad como en una playa para el verano, y hacen actividades lúdicas, recreativas y en el espacio de educación. Ahí mi función era hacer espectáculos de cuentos y talleres de lectoescritura para chicos. Era como el trabajo. En Colombia había trabajado como profesor de teatro para el Teatro Libre de Bucaramanga y tenía como herramientas, pero lo mío era el escenario, el espectáculo. Fue ahí que el trabajo les gustó bastante y me propusieron trabajar como docente de escuelas públicas. Me preguntaron si tenía un título docente. Yo le dije que no contaba con eso, y además es el sistema. El sistema educativo de contratación es igual en todos lados. Entonces me dijeron, bueno, no se puede. Me llamaron 2 semanas después que, bueno, que sí, me iban a meter, pero con la condición de que me formara dentro de la escuela de ellos con temas de pedagogía y demás temas. Y ahí ingresamos. Mi novia también la habían llamado para trabajar en otro sector similar y pudimos ingresar los dos a trabajar en el programa. Trabajamos con las escuelas públicas de la ciudad de Buenos Aires, primaria y secundaria. Lo que se busca es, el programa se llama Jornada Extendida. Y es que acá la mayoría de estudiantes en la secundaria abandonan. ¿Sí? Lo que es el primero y segundo año de la secundaria hay una deserción increíble, pero impresionante de estudiantes, de chicos, porque no tienen las capacidades, porque no tienen los recursos, porque un montón de cosas y empiezan a dejar.
Entonces, lo que busca jornada extendida, aparte de extender la jornada estudiantil 3 horas más, es dar un paso a la primaria y a la secundaria, que tengan refuerzos y puedan tener tiempo para encontrar eso que buscan y eso que quieren. Algo que admiro mucho de la educación secundaria acá, que me hubiese encantado haberlo tenido en Colombia, es que hay orientaciones. Entonces, los chicos de último año de la primaria, en este proceso, por ejemplo, están ahora seleccionando su secundaria. Si la quieren de arte, si la quieren de deporte, si la quieren de economía, si la quieren de arquitectura, de lo que usted se imagine, hay una secundaria orientada en eso. Y no es una tecnicatura, no es que los chicos van a salir con un título, simplemente que la secundaria tiene las materias curriculares, pero aparte tienen una orientación que los lleva a expresarse de lo que a ellos les gusta. Y luego hay secundarias técnicas que ya sí tienen un año más de el sexto año y ahí les dan la tecnicatura. Nuestro trabajo es ese, apoyar desde ese lugar el proceso, en mi caso, el placer y el gusto por la lectura, la escritura y la oralidad, y cómo encontrar por medio de lo lúdico, de lo recreativo, un placer por leer y contar o escribir historias. Y de paso, acompañarlos en ese proceso. Ok, ok. Bueno, por aquí hay una ambulancia, vamos a darle paso a la ambulancia, no sé si la está escuchando. No, Bueno, no, no. no, bueno, mejor. A ver, Sebastián, mire, volviendo al tema de la universidad, bueno, le cuento, en la actualidad, pues con el nuevo gobierno de Gustavo Petro y la bancada del Pacto Histórico en el Senado, avanza una fuerte voluntad política de reformar la política pública de educación superior en el país. En su condición de conciudadano migrante, ¿qué recomendaría modificar? Entonces, supongamos que en estos momentos nos están escuchando ellos, allá los legisladores que van a modificar la política pública de educación superior. ¿Qué les sugeriría a ustedes que reformaran? Para mí, para empezar con la educación pública y gratuita, universitaria, creo que lo primero es formar a los estudiantes en la secundaria. ¿Sí? Que no lleguen a un mundo en el cual se encuentran que es algo que sucede acá, es encontrar a los estudiantes que tienen la posibilidad de estudiar gratis y uno los encuentra con 25, 28 años, han hecho 6 carreras, pero porque miran a ver qué les gusta y lo dejan, qué les gusta y lo dejan. Creo que eso es o sea, a pesar de que es bueno, pero siento que es un desperdicio de recursos, de posibilidades, de cupos, de matrículas. Para mí la formación viene importante en la secundaria, ¿cómo lo formamos? ¿Qué quieren? Y empezar a especializarlos de ahí y que salgan estas ramificaciones de poder encontrar la educación pública, la educación superior, digo. Creo que la formación docente también específica en hacia dónde van los docentes de la secundaria también. Creo que la secundaria para mí es un paso importante, ¿sí? Pues no solamente formamos aquí y después, chao. Siento que tiene que haber un vínculo universidad-secundaria para que existan esos pasos, ¿sí? Obviamente tiene que ser gratuita, obviamente tiene que tener todas las garantías, tiene que tener las posibilidades, tiene que tener el acompañamiento no solamente de educación, sino económico. Muchos adolescentes y jóvenes a los 18 años, su familia le dice, bueno, es hora de producir, de que ponga para algo. No digo regalar el dinero, pero sí encontrar formas que puedan encontrar algún recurso económico, trabajar en los centros de estudiantes, encontrar actividades que puedan reemplazar y que les puedan servir como, se puede uno dedicar a estudiar, ¿sí? Creo que eso es importantísimo, ¿no? Poder decir, me dedico a estudiar tantos años y luego me encuentro con el mundo después. Pero principal creo que es una política en la cual tiene que acompañar, hacer un puente, así como se hace de la primaria a la secundaria, un puente de la secundaria a la universidad. No podemos salir al mundo suelto solamente con un IFEX a ver qué puntaje me da y con qué puntaje puedo, qué carrera puedo elegir, que es lo que pasa muchas veces en Colombia. Si yo quiero estudiar algo, pero el puntaje no me dio, creo que hay eso, encontrar otras formas de llegar a a la educación superior desde la secundaria. Bueno, Sebastián, eso me parece muy interesante porque hace unas semanas hablábamos con un docente universitario
que él hace parte de la comisión que está procurando la reforma a la política pública de educación superior y nos hablaba de articular los diferentes sistemas, las diferentes modalidades de enseñanza en el país, que no estuviera la educación superior desarticulada de la educación básica y secundaria. Y mire que con su experiencia de vida usted está apuntando a lo mismo, ¿no? Entonces, eso es algo muy valioso, pero me llama la atención la contradicción que usted enuncia que sucede en Argentina, porque en Argentina al parecer sí hay esta articulación, es decir, los chicos de la básica secundaria, las niñas de la básica secundaria, digamos que tienen una formación vocacional para que ellos vayan encauzándose hacia dónde orientar su formación profesional, pero aún así ocurre una deserción estudiantil. ¿A qué se debe eso? No sé si es el sistema del cual está hecho la secundaria. A partir del tercer año de secundaria, ellos optan sus materias como una universidad. Es decir, el sistema del tercer año, yo decido si inscribo matemáticas, inglés, química. Si quiero dejar dos materias por fuera, las dejo. Y eso hace primero que no terminen la secundaria en el tiempo estipulado. Entonces, hay muchas personas que a los 20 años, 21 años, deben una materia de la secundaria y por eso no han podido graduarse. Entonces, ese sistema ya lleva a que se haga más extenso lo que es el estudio de la secundaria. Y de ahí a lo que, bueno, ¿qué quiero hacer? ¿A qué quiero llegar? Lo vocacional. La verdad no sé, cuarto y quinto año, ahora se está generando el mismo programa de jornada extendida, pero para esos 2 años, con el fin de que exista esto, los chicos y las chicas puedan encontrar una vocación y decir, bueno, quiero ir a esta carrera. Es algo que surgió hace 2 años, el mismo programa que con el que trabajo, pero para cuarto y quinto año de la secundaria. Porque de la cantidad de argentinos que conozco, de amigos, de compañeros, incluso en la misma universidad cuando estudiaba cine, o mi compañera estudiando teatro, cuando hizo el ingreso a la ADMAT solamente entraban 30 personas, 500 inscritos, porque era una educación muy específica. O sea, el curso de la AMAD es muy cerrado y los filtros los van. Un filtro físico, filtro teórico, filtro de talento y un montón de cosas. Y ahí mucha gente iba, no, yo entré por probar, para ver si, qué tal es el teatro, o para ver si esto es lo que me gusta o no. Entonces, y por eso están los CBC, porque son estas 4 materias para que los estudiantes prueben, conozcan si es realmente lo que quieren o no quieren. Pero se van perdiendo entre CBC y CBC, se pierden un cuatrimestre, 2 cuatrimestres, se hace mucho más extenso este proceso. Incluso acá la Entiendo. gente se sorprende cuando escuchan que a los 23 años, 21 años ya tienen una carrera, tienen por la educación que tenemos en Colombia, que es más enfocada que todo es, lo terminamos y es más específico, pero porque nos cuesta. Entiendo. Sebastián, ¿cuál considera usted que serían los principales aportes que la formación universitaria hubiera podido o podría brindarle a su actividad artística? Creo que todos en particular, porque el movimiento artístico muchas veces, o el pensamiento realmente cuando se empieza a formar, creo que empieza en la universidad. Garzón decía que era la universalización del conocimiento. Y cuando uno encuentra todas estas posibilidades, en Colombia el movimiento de narración oral es universitario. La gente empieza a encontrar ahí su vocación, su pasión por las artes, no solamente desde la formación, sino desde el vínculo en el campus, en el vínculo de estar en el lugar. Creo que a mí en lo particular me faltó eso, o me falta ese espacio físico donde uno pueda compartir, sentirse parte de un lugar, sentir lo propio y decir, bueno, acá puedo desarrollar y experimentar mi performance o hacer una comunidad fuera de lo institucional para formar, no importa la carrera. Y aparte, bueno, la formación. La narración oral es un arte nueva, surgió más o menos en los 70 con Garzón Céspedes, está como empezando a formarse y a tomar fuerza. Y están empezando a dar diplomaturas, pero yo creo que probablemente puede ser un arte escénica independiente, que tenga una formación, porque mucha gente lo confunde con la literatura o con el teatro, pero es
ahí, en la mitad. Creo que esa formación, ese valor se le está empezando a dar. Y por lo menos acá en México y en Colombia, las políticas públicas no ayudaron mucho con eso, en especial en la narración oral, porque dijeron que era teatro y empezaron a quitar los subsidios y los beneficios que tenían este tipo de artistas. Así que nada, para mí es eso, la formación, que por este lado lo que te digo, empezar a focalizar en ciertos puntos, pero más que todo el campus, la necesidad de sentir un espacio donde uno pueda formarse y formar una comunidad, un espacio. Entiendo. Eh, para terminar, Sebastián, en su experiencia de vida personal y académica, artística, ¿ha tenido que deseducarse? ¿Sí? ¿Por qué? Cuéntenos algunos ejemplos de esa deseducación que usted ha necesitado realizar consigo mismo. Y sobre todo como profesor. A ser profesor no es, llega uno con un montón de cosas que es lo que uno conoció, vio, y enseñar teatro a la gente que quiere estudiar teatro no es lo mismo que ir a enseñar teatro en una escuela, donde los chicos tienen que tener su clase de teatro y empezar a ver, no es lo mismo la pasión del que quiere estudiar a el chico que le toca por obligación estarse una hora ahí. Y en ese sentido fue como reversionar todo y empezar a que ellos mismos me enseñaran, que ellos mismos encontrar la forma en cómo enseñar. Y eso me cambió la forma. Lo mismo que cuando empecé a contar cuentos. Para mí el teatro era como mi vida y el personaje y el escenario. Y pasar del teatro a la narración fue deseducarme, cambiar completamente. En el escenario no es un personaje, sino soy yo, responsable de lo que digo, lo que siento y lo que estoy creando. Esa creo que en mi vida personal ha sido la mayor deseducación, cambiar toda la formación teatral, no cambiarla, modificarla, ubicarla para ponerla en lo que es la narración oral. Bueno, muchas gracias, Sebastián, por haber aceptado esta invitación, por haber sacado tiempo de sus actividades personales, de sus actividades profesionales allá en la ciudad de La Furia. Y qué gusto volver a tener que verlo. ¿Cuántos años? 10 años después, ¿no? Sí, es un montón. Un montón, un montón. Bueno, Sebastián, muchas gracias. A usted, de verdad que gracias. Bueno, éxitos. Un abrazo. Nos Un estaremos abrazo. viendo por Claro que allá sí. en diciembre, enero estaré por allá, así que Ah, bueno, así perfecto. sea un vinito nos tomaremos. Nos tomaremos. Claro que sí. Bueno, chao, chao, Sebastián. Chao.